Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido nuevamente a esta serie de entrevistas con las distintas participantes del Congreso de Astrogenealogía 2023. Como sabes, mi nombre es Cecilia García Robles, soy la creadora de este congreso y en esta oportunidad estamos con Cristina Crawford, que nos va a estar contando sobre su ponencia, sobre lo que va digamos, a dar, a compartir con nosotros. Así que bueno, te doy la bienvenida, Cris, a este espacio. Hola Muchas gracias. Cecilia, muchas gracias, muchas gracias. Encantada de estar aquí y en el Congreso, con muchas ganas. Igualmente, el gusto es nuestro. Y bueno, quería en un principio, antes de hablar de la ponencia, que nos cuentes quién sos, así te conocemos un poquito más, cómo llegaste a la astrología, a la astrogenealogía. Pues bueno, como bien has dicho, ese es mi nombre, Cristina Crawford. Sé que el Crawford no suena muy español, pero soy de España, nacida en Madrid, pero me considero catalana de alma y de energía. Me encanta Cataluña, he vivido muchos años allí y bueno, me considero catalán. Pero ahora mismo vivo en Estados Unidos y mi apellido, bueno, viene de aquí, no es americano. Volviste a tus Entonces, raíces. sí, hablando de astrogenealogía y las raíces, sí. Bueno, vivo en Boston, muy cerquita de Boston, y soy astróloga profesional, también soy life coach y partera. Entonces, bueno, mezclo un poquito, hago fusión en mi trabajo de esas tres backgrounds, ¿no? que tengo. Entonces, como astróloga es interesante, te comentaba fuera de cámaras en otro momento, eh, que bueno, la astrología, ¿cómo llega la astrología? Llevo más de 20 años, no sé cuántos años ya llevo, pero fíjate, la astrología estaba en mi casa. Mi madre le gustaba la astrología no a nivel profesional, sino, bueno, lo que normalmente la gente conoce, mi sol está en tal, ¿no? Y un libro de astrología o qué dice el periódico hoy de mí, pero eso Claro. estaba en mi casa continuamente, ¿no? Mi madre le llamaba mucho la atención ese tema. Y luego había libros y tal, y bueno, pues yo sí, sí, pero no, era como algo cotidiano para mí, curiosamente. Mm. Cuando empecé mis primeros pinitos es cuando me llevó, no sé si tú te acuerdas del libro de Linda Goodman. Eh, eh, Sí, el pues ese libro fue zodíaco, los 12 el signos del Zodíaco, zodíaco. los 12 signos del Zodíaco, algo así, un libro rojo, Sí, gordo, rojo. grande. Ese libro fue el primero que me llegó, yo no sé ya si lo trajo mi madre, no, no me acuerdo, pero yo era muy jovencita y me enganchó. Me enganchó. Fíjate, en ese momento, claro, yo no sabía nada, yo sabía lo que yo llamo la astrología de calle, es decir, me miro el periódico y qué dice hoy del Sol en Claro. Capricornio. Esto, ¿vale? Pero ese libro me enganchó un poco más profundamente y ahí empecé a querer saber más y más y más de la astrología. Y bueno, he sido muy autodidacta, es decir, a través de libros, me encanta leer, entonces me he leído Chris Green, Puertas, todos los que conocemos y más. Sabiendo inglés también he podido tener acceso a muchos libros que solo están escritos en inglés o profesores de inglés aquí en Estados Unidos. Y bueno, más autodidacta hasta que descubrí el método Huber y entonces, bueno, pues ahí ya sí que ese ya fue mi enganche total. Entonces, bueno, ese es mi astrogenealogía, lo conocí con Enzo de Paola. Interesante con la astrogenealogía, yo ya había hecho algunos pinitos, bueno, me había leído obviamente a Dancourt, eh, em, a, pinitos, porque como sabemos la astrogenealogía todavía anda ahí un poco, no en el anonimato, pero sí en el pequeño comité, en petit comité, ¿no? Entonces, bueno, había investigado más que nada por toda mi carrera como partera, ¿no? Entonces sí que me había Claro. llamado mucho la atención. Acompañando a madres, a bebés y demás, toda esa parte con la astrología, ¿no? Como yo podía acompañar más esos procesos. Y bueno, hoy en día, y es lo que traigo a la ponencia, es lo que hago, acompañar esos procesos a través de la astrología. Es que en realidad así es como va surgiendo, ¿no? Porque, digamos, ¿quién instauró la astrogenealogía? O sea, fueron Claro. desarrollos, investigaciones, ¿no? Y lo que me parece interesante es esto que, digamos, una también con su background, con sus conocimientos, le aporta, ¿no? Y yo soy psicóloga, psicoanalista, listo, pongo esto, ¿no? Y lo mezclo, hago un mix con la astrología. Claro. En tu caso, al ser partera, digo, debes tener muchísima experiencia, ¿no? De acompañar.
partos, embarazos, ¿no? El vínculo madre-hijo. Entonces, eso también es algo que Vínculos, ver necesitamos. patrones. Sí. Eso, necesitamos ahí también profesionales que aporten esa parte, ¿no? Que también es parte de la astrogenealogía, que hay una dimensión transgeneracional, otra que es más sistémica familiar, pero también está la parte del proyecto sentido y el embarazo y los tipos de parto que también, ¿no? Establecen patrones que después quedan como programantes, ¿no? Y que después esos patrones se van a repetir en la vida. Entonces parece que es una dimensión muy interesante que bueno, aporta muchísimo al estudio de la astrogenealogía. Y es muy interesante hoy en día también, fíjate, porque antiguamente, bueno, pues antiguamente, yo como siempre le digo a mis madres cuando me vienen con miedo de dar a luz, ¿no? Digo, pero no es nuevo, no es nuevo, se ha ido dando a luz desde que la vida existe. Pero fíjate, es interesante porque antiguamente, bueno, pues uno tenía los hijos como los tenía, no te quiero decir, pasaba. Pero hoy en día, y trayéndolo con la astrogenealogía, es muy interesante lo del proyecto sentido con este tema, ¿no? Porque hoy en día tenemos maneras de tener los hijos diferentes a las de antes. Me explico, no me quiero meter mucho en eso, pero estos proyectos sentidos, estos lineajes, ¿no? Que traemos, como a veces vemos como queremos cambiarlos y se siguen perpetuando. Se Entonces la siguen astrología perpetuando. ayuda mucho, ¿no? A ver esa perspectiva. Sí. Nos da muchísima información. Y tu ponencia va a ser astrología para los inicios de la vida. Mm. ¿Querés contarnos un poquito? Sí, bueno, pues es un poquito eso. Mi proyecto se llama Proyecto Casa 4 y voy a traer un poquito de esa parte del proyecto, ¿no? Aquí a la ponencia. Entonces, lo que vamos a hablar, bueno, pues son esos inicios de la vida, lo interesante, lo que estábamos hablando ahora, ¿no? De ver un poco esos patrones, es decir, cómo en la carta podemos ver Saturno, la Luna, incluso Quirón, ¿no? Ver esos vínculos entre uno y sobre todo la carta de la mamá con el bebé, ¿no? Cómo al hacer la Mm, carta a la sinastría podemos ver, es muy interesante, sobre todo si tenemos familias, ¿no? Si puedo ver la carta de la abuelita, la mamá y el bebito, vamos a ver cómo esos Saturnos, esas lunas, ¿no? Saturno también mm. podemos ver los miedos inherentes de la madre, con la luna podemos ver el tema del contacto, ¿no? Por ejemplo, cuando el bebé nos está pidiendo algo, conocer bien desde dónde viene. Fíjate esos lenguajes, ¿no? Del bebé que a veces, bueno, pues no nos hablan de otra manera. Entonces, con la carta podemos saber mucho mejor cómo yo desde mi Saturno, si yo soy la mamá, cómo yo desde mi Saturno puedo darle a mi hijo con esta luna el contacto que requiere y no el que yo creo que requiere, ¿no? Entonces, bueno, en la ponencia voy a hablar un poco de todo eso y de esas vinculaciones de mamá. Por eso los inicios de la vida. Evidentemente en mi proyecto hablo de todas las etapas, concepción, embarazo y los primeros 6 años de la maternidad, ¿no? Por la ponencia voy a traerlo todo así un poco junto para que entendamos mejor. Todo lo que es Y el proyecto sentido, ¿no? La etapa de proyecto sentido que es fundamental. sí, efectivamente, efectivamente. Sí, sí. Hermoso. Y vas a hablar entonces de Luna, de Saturno, de algún indicador más astrológico. Quirón, me gustaría hablar un poquito de Quirón, Quirón, porque sí, Quirón sí. representa la herida, pero Quirón, bueno, desde mi perspectiva, es una herida muy vinculada a Saturno-Luna, a esa Mm, herida primal, ¿no? De Saturno-Luna. claro, Entonces me gustaría traer también a Quirón em, para entender un poco más qué es esa herida primal, ¿no? Qué es esa herida de los inicios de la vida. Recordemos que Quirón absolutamente. tiene dos heridas, pero la primera, la del inicio de la vida, es muy vinculada a la luna, al contacto lunar. Cuando un bebé nace, busca ese contacto lunar con la madre. Sí. Lo he Viste que en visto. psicología se habla del trauma de nacimiento, ¿no? Y para mí es muy quironiano el trauma de nacimiento, porque es salir de esa casa 12, de ese útero Es que nos da salir de todo, de la la no totalidad a la dualidad. dualidad. Ujú. Porque no hay Es dualidad salir y no de la tengo que dualidad. comer, no tengo que respirar, ahí está todo dado, somos todo uno. Y el nacimiento es como que me arrancan de ahí, ¿no? Es La durísimo. totalidad en el útero, yo estoy en un resort 5 estrellas, no tengo que hacer nada. Además, se me entiende perfectamente. Por arte de magia neptuniana se me entiende perfectamente. Cuando tengo que comer, ahí aparece la comida. Cuando estoy cansadito, ahí puedo dormir. La temperatura siempre es ideal. Es un resort 5 estrellas. Pero nazco y nazco a la dualidad. Entonces ahora me siento diferenciado.
¿vale? y Entonces esa es la separados. primera herida, el sentirme diferenciado. Y como diferenciado, ahora tengo que sacarme las castañas del fuego, como decimos en España, y buscar qué hago para que me entiendan que tengo hambre, que quiero comer, que me duele un pie, lo que sea. Me Y tengo que siempre hay buscar. una Entonces, diferencia entre la necesidad y la satisfacción. Siempre hay una ansia, ¿no? Se dice en psicoanálisis, siempre hay un vacío, ¿no? Y eso es lo que también permite el deseo, pero también permite el sufrimiento. de ese vacío también, a ver si puedo traerlo también a la ponencia porque es muy interesante esa idea de vacío, que fíjate, para mí en la astrología Huber miramos mucho el centro de la carta, ¿verdad? Como la esencia es el centro de la carta y lo demás es lo que ayuda a ese centro de la carta, ¿no? Entonces, eh, es donde buscamos la totalidad, ¿sí? Entonces es muy interesante lo del vacío porque tenemos la sensación de idea de vacío que en realidad nunca estuvo. En Mm. realidad nunca está ese vacío, pero en el momento de nacer, ya que al tener esa herida quironiana, empezamos a generar la idea de vacío, más que nada por la diferenciación y el venir a la dualidad. Entonces, si la mamá, ¿sí? Con lo que voy a tratar de explicar en la ponencia y lo que hago con el proyecto Casa 4 es si la mamá aprende a ver qué es ese niño, qué es la demanda de contacto lunar, la herida se hace menos sufrida. Yo siempre digo que el dolor es inevitable y Quirón lo tenemos todos y lo vamos a tener todos. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo. Entonces, si podemos ayudar a que ese sufrimiento sea menos y menos y menos y a entender y aceptar la herida, entonces es cuando nos convertimos, ¿no? en la vuelta de Quirón, ¿no? En el sanador. Maravilloso, me encanta. Bueno, un temazo, un tema muy interesante, muy profundo. Me va a encantar verla. Bueno, voy a participar porque yo voy a estar ahí acompañando y orientando, así que me va a encantar esta ponencia. Y bueno, invito a todas y todos a participar el sábado. Ella va a estar el sábado 4 de febrero compartiéndonos esta ponencia riquísima, fruto de años de experiencia, no solo como astróloga, sino también como coach y como partera. Y bueno, yo creo que va a ser no, indudable lo rica de la ponencia y además lo valiosa de la información para poder aplicar en nuestras vidas, con nuestros pacientes, consultantes, si tenemos hijos. Bueno, creo que es muy, muy aplicable, ¿no? Toda esta temática. Muy aplicable. Y no solo si tienes hijos o no hijos, ¿no? Porque a veces la gente puede decir, bueno, yo no tengo hijos, no. Bueno, tú eres hijo o hija. Entonces es muy interesante ver también, ¿no? Y más con la astrogenealogía, cómo esos vínculos, ¿no? En mi carta, cuando empiezas a verlos, dices, ajá, son esos aha moments, ¿sabes? Que dices, "Ujú, ahora toma sentido, ahora toma sentido. Bueno, y esos ajá son muy sanadores, ¿no? O sea, eso es lo que podemos ir sanando, ¿no? Desde el insight. Sí, efectivamente. Bueno, me encantó. Recuerden, 3, 4 y 5 de febrero se inscriben en la página congresoastrogenealogía.com, congresoastrogenealogía.com. Quiero participar, dejan su correo electrónico y van a recibir el acceso a las ponencias en vivo con los horarios, todo el cronograma para participar y después la grabación para las personas que no lo pudieron ver en vivo, es completamente gratuito. Día 3, 4 y 5 de febrero. El día 3 son las ponencias para todo público, el día 4 para personas que tengan conocimientos al menos básicos de astrología y el día 5 ya son ponencias más complejas de astrogenealogía. Así que bueno, muchísimas gracias por participar en el congreso y en el día de hoy. Me A ti, encantó conocerte y me encantó, bueno, el tema de la ponencia creo que, como dije, es muy rico y tiene mucho para aportar. muchas gracias. El placer es todo mío, Cecilia. Muchísimas gracias. No, no. Gracias. Bueno, nos vemos pronto.